La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Eterno Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos en el día de hoy. Bienvenidos a su programa de estudios bíblicos donde somos edificados a través de las gloriosas verdades que en verdad nos dan luz para nuestro sendero, para que podamos ver el camino con toda claridad y seguir por ese camino. Queridos televidentes, gracias una vez más por estar con nosotros. Queremos invitarlos a la Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Estamos ubicados en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Le invitamos entonces los días miércoles, días que tenemos servicios, también el día viernes como el domingo por la mañana y domingo por la tarde. Nos referimos a las 10 de la mañana por el día domingo y a las 5 de la tarde tenemos otro gran servicio de potencia. Están cordialmente invitados a participar de esos servicios gloriosos. A la luz de las Santas Escrituras, venimos estudiando el libro de Romanos. Según el capítulo 12, verso 20 en adelante, hablaremos de una gran demostración práctica del amor. Hemos venido tratando sobre este capítulo ya en algunos programas anteriores. Ahora, en lugar de recompensar mal por mal, buscar venganza contra los enemigos, el amor genuino producirá una respuesta práctica frente a sus amenazas. Esto es lo que nos da a entender el apóstol Pablo en este pasaje. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces, este pasaje, imitando la conducta de David frente a Saúl, buscará entonces el bien del enemigo. Pablo presenta dos grandes ilustraciones que sugieren estas gran alternativas y propósitos, señalarlas como la única manera de manifestar el amor. En fin, estas dos respuestas reconocen la necesidad del enemigo e intenta hacer lo bueno para satisfacerla y lograr así el bienestar. Si tiene hambre, le debemos de dar de comer. Si tiene sed, le debemos de dar de beber. Esta es la enseñanza que hemos estado enseñando por algunos días. Si tiene sed, le demos a dar de beber; si tiene hambre, le demos de comer; si tiene otra necesidad, debemos intentar ayudarle. ¿Cuál será el resultado de esta clase de respuesta para con el enemigo? Pablo indica que haciendo esto amontonaremos ascuas de fuego sobre la cabeza del enemigo. Esta exhortación práctica es una cita de Proverbios capítulo 25, versos 21 al 22. El libro de Proverbios presenta una serie de exhortaciones prácticas para vivir una vida verdaderamente feliz. El significado de las ascuas de fuego todavía no se ha resuelto con satisfacción, pero podemos decirle con toda franqueza que la persona ciertamente que ha estado haciendo bien, esta persona ciertamente está en el correcto camino, pero el que hace lo malo está incorrecto
es decir, en un incorrecto transitar por la vida de este mundo y, por supuesto, que las consecuencias de su desobediencia, de su pecado, son terribles, vendrán tremendamente terribles contra su propia cabeza. El apóstol Pablo nos dice también en Romanos capítulo 5, en ese capítulo 5, o más bien dicho, en el capítulo 2, verso 5, que la persona que no se ha arrepentido, ascua de fuego amontona sobre su propia cabeza. Es decir, que cada vez que está pecando y pecando sin arrepentimiento genuino, entonces tiene un tremendo problema. Está amontonando fuego para su propia cabeza. Ahora, Pablo lo menciona en este otro pasaje bíblico como el libro de Proverbios que citaba. Ahora bien, qué interesante es practicar el amor con el favor de Dios. En el favor de Dios con todos los hombres, con todas las mujeres, con todos los jóvenes, con todos los niños. Debemos hacerlo, porque si lo hacemos, vamos a ser todo el tiempo bendecidos y prosperados por la mano del Dios Todopoderoso. No sea vencido por el mal, sino venza el mal con el bien. Es el mensaje de Dios. En esa forma expresamos el amor. El que bendice al enemigo gana. ¿Por qué? Porque el triunfo verdadero consiste en ganar al enemigo en vez de perderlo. Este principio se observa en el trato dado a una banda armada de Siria que había atacado a Israel, según el relato que encontramos en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 6, versos 22 y 23. Y él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió a ellos. Es decir, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria, porque se dieron cuenta que el hacer el bien ciertamente es lo más precioso que pueda haber. Paró la guerra, paró las amenazas a guerra a través de aquel bien que hicieron a ese ejército que habían tomado cautivo. Le dieron de comer lo mejor que pudieron, le dieron de beber y lo despacharon a su señor. Y dice claro el pasaje del libro de Segundo de Reyes, capítulo 2, versos 22 y 23, que entonces no volvieron más a causar daño, problemas. Ya no vinieron bandas que causaban daños a Israel. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Dios en esa ocasión? ¿Cuál fue el resultado? Este caso nos enseña el principio que Pablo quiere que pongamos en práctica. La manifestación del amor genuino gana lo bueno. Por eso, en lugar de luchar para salir victoriosos sobre nuestros enemigos, para vengarnos por nosotros mismos, debemos vencer el mal haciendo el bien. Qué palabras tan sabias del Espíritu de Dios a través de la pluma también del apóstol Pablo. Ahora, nuestra relación con el gobierno. Entraremos en esta etapa que es importante, habiendo finalizado en este caso el capítulo 12. Entramos especialmente a hablar acerca del gobierno, de las relaciones que tenemos que tener con las autoridades establecidas en toda la faz de la tierra, autoridades establecidas por Dios. Entonces nuestra relación con el gobierno también debe de ser lo máximo de bien. Según el pasaje de Romanos capítulo 13, verso 1 al versículo 7,
sométase toda persona a las autoridades superiores. Esta orden no viene de los predicadores, simplemente viene del Todopoderoso, el creador de todas las autoridades, el creador y sustentador de ellas. Por lo tanto, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, de modo, dice Pablo, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Es vengador completamente de parte de Dios. Ellos tienen el poder en sus manos de cortar la vida de aquellos insurrectos que no se doblegan para nada. Y cualquiera puede decir que autoridades tan malvadas es que cuando el hombre no se somete a la autoridad, es lo que le espera, es lo que Dios declara en las Santas Escrituras. Romanos, en el capítulo 13, según ese pasaje bíblico que venimos estudiando, quiero que usted lo busque o lo anote en algún papel que tenga ahí dispuesto para anotar. Nos dice claramente en el versículo 4 de ese capítulo 13, verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en balde lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Y así nos ordena el Señor cómo tratar con el gobierno. La transformación que el Evangelio produce afecta todas las áreas de nuestras vidas. Es decir, cambia nuestra relación personal con Dios en primer lugar, y a la vez transforma nuestras actitudes y nuestro estilo de vida. Notaremos estos cambios al observar nuestra actitud y conducta frente al gobierno establecido en nuestro país. No importa quién quede en el trono, Dios lo colocó a través de los votos de los ciudadanos. Un hijo de Dios debe reconocer que Dios ha establecido los gobiernos. Por ejemplo, en Daniel, como Daniel capítulo 4 y verso 17 enseña, el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da. Es decir, Dios es el que establece los gobiernos, las autoridades, y a quien Él quiere, Él da ese lugar para que sea un gobernante, un rey, o sea, una autoridad. El Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere, dice las Escrituras, lo da. Es decir, Dios es quien pone reyes y Él mismo los quita, conforme a su propia voluntad y conforme a su plan glorioso. Esto lo hace para mantener el orden en la sociedad, porque sin esas autoridades no existe orden correcto. Consciente del control soberano de Dios sobre el gobierno, Él confía en Cristo y se someterá a su autoridad.
Para un hijo de Dios someterse al gobierno es una manera precisa, una manera tan precisa de demostrar su preciosa sumisión al Dios que lo estableció. Se lo digo claramente, para un hijo de Dios o para cualquier siervo o sierva de Dios, someterse al gobierno es una manera de demostrar su misión al Dios que lo estableció. Porque toda autoridad es establecida por Dios. La sumisión es ordenada por Dios. Tal vez usted diga, yo jamás me someteré a ninguno de esos hombres. Entonces, eso indica que usted es un terrible rebelde a las autoridades establecidas por Dios. Pero el problema es que no solamente se opone al hombre establecido por Dios con autoridad, sino a la autoridad que Dios mismo. Él es la fuente de la autoridad. En este caso, vemos claramente lo que nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. Por ejemplo, vamos a un lugar donde queremos parquear nuestro carro. Entonces, si hay una persona de parking valet, entonces hay que soltar las llaves. Si es necesario pagar, hay que pagar. El jefe ahí es del parking valet y hay que someterse. Si vamos a cualquier escuela, el profesor y director es la autoridad máxima ahí. Y si hay autoridades con armas, esas personas también son autoridades puestas y hay que respetarlas y hay que someterse a las reglas. Es que a mí no me gustan esas reglas. Tiene que someterse porque es necesario, porque si no se somete, entonces tendrá problema serio. No solamente de una multa, sino de ser echado a la cárcel o ser golpeado. Hay que evitar cualquier circunstancia adversa. Hay que someterse aunque a uno no le guste, pero hay que hacerlo. Entonces, como dije al principio, la sumisión es ordenada por Dios, dirigiéndose a los que han confiado en Cristo conforme al evangelio que predica. Entonces Pablo les exhorta a someterse a las autoridades superiores. Es decir, nuestra reacción al darnos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros sería sujetarnos a las autoridades que Él ha establecido. Este mandamiento sugiere dos preguntas que requieren una respuesta antes de estudiar el pasaje más detenidamente. Primero, ¿a qué autoridades debemos someternos? Segundo, ¿qué quiere decir sumisión? Al describir las autoridades superiores, este versículo emplea las palabras en forma general y podrían aplicarse también a cualquier persona en un puesto de eminencia. Nos exhorta a sujetarnos a quienes tienen autoridad sobre nosotros. Pedro arroja más luz sobre el tema al presentar 4 esferas de autoridad que Dios ha establecido y al señalar a las personas específicas a quienes nos debemos someter. Observe el siguiente o la siguiente forma que nos presenta. Por ejemplo, en el capítulo 2. En el capítulo 2 podemos contemplar entonces, a la luz de ese interesante pasaje bíblico, en el verso 13 vemos la esfera que es el gobierno. La autoridad es el rey, el gobernador, quien todos los que gobiernan, todos los que son reyes, ¿ok? Los mandamientos, someteos, ese es el mandamiento, someterse a este tipo de autoridad.
Según el capítulo 2, verso 18 al verso 20, encontramos la espera. En el trabajo están los amos. Esa es la autoridad máxima y hay que someterse también. ¿A quién? A los criados que tiene el patrón, que están arriba de nosotros. Hay que someternos. El mandamiento es: estar sujetos. Según el capítulo 3 de la carta del apóstol Pedro, en esa primera carta que mencionábamos, según el capítulo 3, verso 1 al 6, vemos en el hogar, la espera en cuanto al hogar. Ahí está el marido. El marido es la máxima autoridad después de Dios. La esposa, los hijos y las hijas, nietos, bisnietos y tataranietos se tienen que someter a este jefe de familia. Entonces, ahí también está la mujer. La mujer también es autoridad y la mujer está también bajo de autoridad. Una vez que falta el esposo, anda por el trabajo, la señora esposa, que es la mamá de todos los chamacos, ella es la persona que ejerce la autoridad máxima. Pero una vez que esté su esposo, ella somete su autoridad a su esposo para que él atienda los asuntos necesarios. Entonces, están sujetas. ¿A quién le dice el apóstol estas palabras? A la esposa. ¿Sujeta a quién? Al marido. Según el capítulo 5, verso 5, la espera es la iglesia. Ahora bien, los ancianos son las autoridades establecidas por Dios en la iglesia. Los ancianos son los diáconos, diaconisas, presidente, vice, secretario, tesorero. Están los ujieres, los maestros de escuela dominical, los directores de culto, el que predica. Entonces, ¿a quiénes se tienen que someter a los ancianos? Los jóvenes y todos los que están bajo de esa autoridad, están sujetos. Entonces, así trabaja nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y hay que entonces atender el consejo santo del Dios Todopoderoso. Y así sucesivamente. Ahora bien, a la luz de estos pasajes citados, para algunas personas que quieren saberlo al pie de la letra, el verso 13, también de Romanos capítulo 2, verso 13 al 14. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán los justificados. Ahora bien, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Por el otro lado, según el capítulo 2 también de Romanos, en el capítulo 2, verso 18 al 20, conoces su voluntad e instruidos por la ley, apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ahora bien, según el capítulo 3 de Romanos, capítulo 3, verso 1 al 6, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Porque si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa
retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.